Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio Lupiani y en este nuevo programa dentro de Psicología que Transforma, en la segunda jornada sobre accesibilidad, sobre discapacidad, tenemos la suerte de contar con Nacho Madrid. Nacho es psicólogo, profesor de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Málaga y ha estado más de 20 años trabajando con organizaciones como la Fundación ONCE en accesibilidad y en lo que vamos a abordar hoy principalmente, que es la accesibilidad digital. Hola Nacho, buenos días. ¿Qué tal, Julio? Encantado. Vamos a empezar por un poco por el principio. En esta área de psicología y discapacidad, en las primeras jornadas está orientado un poco a esto, a accesibilidad. Y contigo queríamos abordar ese concepto que quizá no se tiene tan en cuenta, ¿no? Y que es la accesibilidad digital. Si puedes introducirnos un poco el concepto para que podamos ir abordándolo. Ujú. Muy bien. Pues fíjate que la accesibilidad es un término que hoy en día se considera de forma bastante amplia, ¿no? La mayoría de personas seguramente lo tengan asociado a cuestiones más de accesibilidad física, del entorno físico, pero en realidad se definiría como el grado en que cualquier producto o un servicio, un objeto, ¿vale? Se puede usar por una población con el rango más amplio de características y capacidades, ¿vale? Ujú. Y este detalle es importante porque eh, realmente la accesibilidad no es para un colectivo concreto que puede tener una dificultad concreta, sino que lo que tratamos es que el rango más amplio de personas puedan utilizar pues, ese entorno o ese servicio. Vale, cuando esto nos viene a la cabeza, pues nos viene a la cabeza normalmente las dificultades físicas, ¿no? Que es quizá la forma más visible de verlo, que la gran mayoría podamos usar cosas, quiere decir que tiene que estar adaptado el espacio físico, el entorno físico, a esa capacidad de uso por parte de multitud de personas, pues que las aceras sean más anchas, que haya rampas, pero también se me ocurría cuando preparábamos este programa que existan tijeras para zurdos, que es Ujú, sí. que es un tipo de herramienta que hace que un porcentaje de la población no pueda usar bien ciertas herramientas, la disposición de cómo están hechas, ¿no? Pero claro, esto, hablando mucho del tema físico, en los últimos 20 años, algo que se ha desarrollado es el mundo digital. Y quizá ahí nos puede costar más entender la necesidad de que haya una accesibilidad también, porque, bueno, pues si no paramos a pensárnoslo, cualquier persona con un ratón y una pantalla, pues ya está, ¿no? O con un móvil. Ujú. ¿Por qué se habla de la accesibilidad en la digitalización? Sí, fíjate que una de las razones de que ahora nos cueste un poco más identificar la accesibilidad con la tecnología es que las cosas se han estado haciendo bastante bien Ujú, durante los últimos años, ¿no? Y la mayoría de productos de gran consumo, la tecnología de gran consumo, suele venir ya integrado con bastantes características de accesibilidad, ¿de acuerdo? Pero en realidad siguen existiendo bastantes barreras. Por ejemplo, desde el punto de vista perceptivo, pues una página web, una aplicación que utilice unas combinaciones de colores que a lo mejor a la mayoría de personas nos resultan perceptibles, ¿no? Puede dejar fuera a otro rango de la población que no tiene ni siquiera por qué tener una discapacidad visual, digámoslo así, ¿no? Sino que una persona mayor o incluso cualquier persona en unas condiciones de iluminación concretas pueden encontrar una barrera para utilizarlo. Eh, Como decía, hay también diferentes dispositivos que nos parecen muy bonitos, ¿no? Y muy agradables para la mayoría manejarlos, ¿no? Con pequeños botones o con una superficie táctil digital, ¿no? mm. Pero eso a lo mejor también deja fuera a personas que pueden tener dificultades de manipulación o personas que no tienen mucha destreza para manejar esos iconos o esos elementos interactivos. Creo que todos los que tenemos familiares más mayores, creo que podemos ver esto, ¿no? Pues aplicaciones que tienen botones o estoy pensando en el móvil, ¿no? Pero
ciertos lugares de pulsar que son muy pequeños, muy específicos, muy cerca unos de otros, y mm, que eso hace que no siempre puedan interactuar bien con ellos. mm, mm, exactamente. Preparando este programa, hablaba o se leía mucho sobre varios conceptos dentro de accesibilidad. La accesibilidad física, que entiendo que es lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? De específicamente el mundo material, ese manejo de rampas o de tijeras para zurdos. Y accesibilidad sensorial, que entiendo que es un poco esto que tú estás abordando, la destreza manual, la percepción visual, pero también se hablaba de un concepto que era la accesibilidad cognitiva. Ujú. La verdad es que es un concepto que yo no conocía hasta que empezamos a preparar esto. Así que me gustaría preguntarte por él, ¿qué es la accesibilidad cognitiva? Bueno, a ver, en primer lugar, decir que la accesibilidad cognitiva, que es, digamos, el último elemento que ha llegado al gran público, ¿no? De hecho, pues, por ejemplo, la ley general de atención a personas con discapacidad ya se ha modificado en los últimos años para clarificar que accesibilidad también incluye la accesibilidad cognitiva, ¿vale? La accesibilidad cognitiva es algo que se trabaja en el ámbito de la interacción persona-ordenador Ujú, desde pues, los inicios, ¿no? Fíjate que una de las grandes figuras de esta disciplina de interacción persona-ordenador es Donald Norman, que es un psicólogo cognitivo que en los inicios de su carrera pues, propuso algunos de los modelos de procesamiento de información más conocidos, ¿no? En la psicología, como es el modelo de Norman y Chalice, y luego llegó a ser vicepresidente de diseño en Apple, ¿de acuerdo? ujú. O sea, a mí me gusta destacar esto porque hay veces que parece que la psicología está un poco alejada de estos ámbitos tecnológicos, pero luego encontramos que hay figuras que hacen esa transición, ¿no? Y bueno, pues Donald Norman publicó un libro que es bastante influyente, que ahora si lo buscamos lo encontraremos bajo el título de El diseño de los objetos cotidianos, pero su título original era La psicología de los objetos cotidianos, ¿vale? Y en ese libro de la psicología de los objetos cotidianos, lo que analizaba es cómo un mal diseño de los objetos puede llevar a barreras cognitivas, ¿vale? Dificultades cognitivas a cualquier persona, pero especialmente a personas que pueden tener un desarrollo cognitivo atípico, o personas Ujú. mayores, personas que puedan tener otro nivel cultural, ¿no? De hecho, a mí me gusta destacar esto, ¿no? Parece que las barreras cognitivas en el uso de la tecnología son algo de personas mayores, de personas que tienen discapacidad, pero cualquier persona joven que se enfrenta a una tecnología nueva, que no entra dentro de su rango de acción, que no lo ha aprendido, va a encontrar ese punto de fricción si no se ha desarrollado adecuadamente, ¿no? Sí, sí, nueva o antigua, perdóname que te corte. Esto es una experiencia que yo estoy viviendo con Ujú, pacientes y con familiares pequeños, jóvenes, vamos, ujú, adolescentes, y es que tienen un manejo de la tecnología actual enorme, pero que cosas que otras generaciones sí aprendíamos a hacer, como cambiar el código HTML de una página o ujú, revisarlo, o cosas muy básicas, no lo de programación a gran nivel. Hablo de ser capaz de cambiar las propiedades de un archivo, ujú, se quedaban bloqueados. claro. Al final, digamos que en nuestra interacción con el mundo hay una parte que se basa en nuestras capacidades cognitivas básicas, digamos, de Ujú, razonamiento general, y luego hay otra buena parte que es una cuestión de aprendizaje. Es decir, la gente que tiene quizá ahora entre 30 y bastantes y 60 años ha tenido que vivir ese proceso de aprender a usar la tecnología. ujú. Tecnología que posiblemente no era muy fácil, ¿vale? Pero ha tenido que enfrentarse y resolver problemas. Nuevas generaciones o generaciones de personas mayores que ya se encuentran de golpe en una tecnología nueva pueden encontrar esas dificultades para ajustar, ¿no? sus modelos mentales a la forma de funcionamiento de esa Has tecnología. definido un poco esta accesibilidad cognitiva, pero un poco general, un poco como para todo el mundo. ¿Cómo esta definición se aplica o se aborda a las personas con dificultades o con discapacidad?
Bien, pues fíjate que en el ámbito de las discapacidades cognitivas o también la discapacidad intelectual del desarrollo, lleva tiempo trabajándose el ámbito de la accesibilidad cognitiva, también mediante herramientas que quizá para muchas de las personas con las que hablamos, si han trabajado en el ámbito de la discapacidad, les sonarán, ¿no? Una Ujú, de ellas es la lectura fácil, ¿vale? La lectura fácil es simplemente crear materiales lectores, materiales ujú, escritos que se simplifican de una forma específica, de forma que puedan ser comprensibles para personas que tienen dificultades lectoras, como ujú, ocurre en muchas discapacidades intelectuales, ¿no? Em, También otra de las herramientas que contamos en accesibilidad cognitiva son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Es decir, hoy en día muchas veces o todos estamos acostumbrados a comunicarnos mediante emoticonos y a ujú. interpretar las diferentes señales que vemos en nuestro entorno, ¿no? Para orientarnos y demás. Bueno, muchas discapacidades cognitivas utilizan sistemas alternativos de comunicación a través de pictogramas o a través de otros medios que cada vez es más común verlo en los espacios públicos. ¿Vale? Mm. Posiblemente la mayoría se ha encontrado con pictogramas en un parque o en un edificio público Sí, en publicidades. o en publicidades, ¿no? Y bueno, pues esto tiene una ventaja también para las personas que no tienen una comunicación oral, ¿no? O un lenguaje oral normotípico. Y luego otro ámbito es el tema de la señalética, ¿no? O de la orientación. Fijaos que esto es algo que nos afecta a todos, ¿no? Siempre que llegamos a un entorno construido, como por ejemplo un aeropuerto, un gran edificio público, hay muchas veces que nos cuesta saber cómo llegar a un sitio determinado, Mm. ¿no? Y luego hay edificios que lo hacen muy bien. ¿Vale? En las paradas de metro, en sitios de gran afluencia, pues los entornos están construidos y hay unas señales específicas que nos permiten desplazarnos, ¿no? Y encontrar los lugares que buscamos. Bueno, Ujú, esto es así porque todas esas señales, esos contenidos en texto, esa forma de comunicación, se diseñan teniendo en cuenta que las capacidades lingüísticas de los usuarios pueden ser muy variadas, ¿no? Y no nos mm. referimos solo a personas con discapacidad, también pueden ser pues, personas que su lengua materna no es el español o el Sí, idioma del claro, país. que tienen pictogramas y además las letras son muy grandes y el contraste entre las letras y el fondo es muy alto y hay códigos de colores. Sí, sí, exactamente. Entonces, es simplemente hacer entendible, comprensible, más fácil de comprender, digamos así, de comunicarnos en un entorno determinado. Pues has hablado de ese puesto que tuvo Norman y de ese libro y quizá partiendo de ahí englobaría un poco esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel de la psicología y de nosotros como psicólogos en el ámbito de la accesibilidad digital, de la accesibilidad cognitiva? Para empezar, tenemos el papel, y yo esto es algo que he ido aprendiendo al cabo de los años, de poder transmitir la importancia del usuario, de la persona, a otras profesionales que no tienen un conocimiento de cómo funciona la mente humana, y digámoslo así, ¿no? Ujú, Quiero decir, al final el diseño de la tecnología se realiza por personas con un conocimiento tecnológico muy profundo, pero quizá no tienen tanto conocimiento sobre cuáles son los procesos cognitivos que lleva a una persona a resolver un problema, ¿no? ujú, O incluso incluso desde el punto de vista de las necesidades, ¿no? ¿Qué necesita un usuario o una persona que le va a llevar a usar tu tecnología? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el resultado que espera encontrar con esa tecnología, ¿no? mm, Y bueno, pues aparte de describir ese modelo, ¿no? Del usuario, es tratar de encajarlo un poco con ese funcionamiento de la tecnología que se está diseñando.
Un poco como en psicología ambiental se habla de los Elephant Pathways y Mm, estos diseños son imágenes muy famosas, seguro que las conoces, de caminos muy bien diseñados y gente ujú, que tomaba atajos a través del césped sí. y que se habían creado ya senderos porque eran usos que la gente hacía y que no estaban pensados cuando se había diseñado los caminos de algunos parques, por ejemplo. Sí, sí. Fíjate que muchas veces en este ámbito de la interacción persona-ordenador hay muchas funcionalidades que ahora mismo ya las damos por hechas y que están dentro de nuestros dispositivos móviles o dentro de las páginas web que no tenían un uso inicial de esa forma, ¿no? Ha sido el usuario el que le ha enseñado, digamos, a los tecnólogos Ujú. que existía esa necesidad, ¿no? Que hay una función que hace falta en la tecnología y que se implementa. Por Un, ejemplo. un ejemplo de esto que te puedo poner es el uso de los subtítulos, Mm, ¿vale? Como te digo, llevo como unos 20 años, ¿no? Trabajando en este ámbito, ¿no? Intermedio entre tecnología y psicología, y al principio había que hacer mucho hincapié en explicar por qué es necesario que un vídeo pueda tener subtítulos, ¿no? El caso más claro que se nos puede ocurrir es el de una persona, bueno, que tiene una dificultad auditiva, una persona ujú. sorda, ¿vale? Pero luego ha sido el usuario el que ha demostrado que los usos de los subtítulos van mucho más allá de eso, ¿vale? O sea, hoy en día el contexto hace que las personas necesitemos subtítulos, pues para entender mejor materias complicadas, porque Ujú, cognitivamente a veces el texto escrito puede clarificar un discurso, ¿no? Para entender un idioma que a lo mejor no es nuestra lengua materna o para poder seguir un vídeo en un contexto social como puede ser un metro donde no queremos tener el audio con un volumen alto, ¿no? Digámoslo así, mm. ¿no? Sí, sí, completamente. Claro, entonces muchas veces hay que, digamos, hacer ese esfuerzo de transmitir cuáles son esas necesidades, las características diferentes que pueden tener los usuarios para que luego la tecnología lo incorpore. Bueno, porque estas personas que no tienen por qué ser personas con dificultades como personas sordas, pero eh, que se enfrentan a barreras inaccesibles en servicios que ahora mismo son esenciales y que son mayoritariamente digitales, como puede ser la conexión con otras personas a través de servicios de mensajería o de grupos de Facebook o de... Bueno, es que justo estoy pensando en personas cercanas que usan, mayores, que lo que usan son los móviles como contacto como forma de reducir la soledad y como contacto con personas que habían perdido el contacto antes o Facebook. Pero claro, se encuentran con barreras inaccesibles en servicios que ahora mismo son esenciales. Ujú. Eso genera un impacto psicológico negativo y desagradable, ¿no? Ujú. Sí, de hecho esto lo vivimos de forma más intensa durante la pandemia. Ujú. Eh, claro, fijaos que hay veces que tenemos ese concepto de que la tecnología la asociamos mucho a cuestiones negativas, ¿no? Bueno, se podría profundizar, ¿no? Pero últimamente siempre suele aparecer en las noticias asociado a casos de pues, adicción, de Sí, adicción al acoso. móvil, ciberacoso, impacto de las redes sociales de forma negativa. Claro, claro. Bueno, pero eso es simplemente una forma de obviar, ¿no? Que la tecnología es una herramienta estupenda, no solo desde el punto de vista de la productividad, sino para facilitar necesidades psicológicas de las personas, ¿no? Como decía, pues, en pandemia vimos que la tecnología tuvo un uso exponencial y no precisamente para tareas de productividad, que también, ¿no? Sino para mantener el contacto entre personas, para poder seguir aprendiendo, para ser utilizada para el bienestar, ¿no? Porque muchas veces la tecnología puede ser un aliado, pues no sé, para hacer deporte, para hacer hábitos saludables, etcétera, ¿no? Ujú. Quiere decir, que la tecnología es al final una herramienta
para cumplir o para lograr las necesidades, cubrir las necesidades humanas básicas, ¿no? Las necesidades psicológicas básicas. Y el hecho de que exista una barrera tecnológica, pues bueno, como bien has dicho, puede llevar al aislamiento, ¿no? O a unos sentimientos de dependencia mucho mayores que si no hubiera ese uso de la tecnología. Mm. Entonces, esa accesibilidad tecnológica en cuestiones pues, de calidad de vida, sobre todo de calidad de vida en personas con dependencia o con discapacidad, juega un papel cada vez más importante. Claro, claro, cada vez más importante porque fijaos que en un principio, cuando empezaron a aparecer dispositivos móviles con capacidad ya más de audio, de vídeo, de conexión, ¿no? ¿Mm? Hubo bastante revuelo en el ámbito de la discapacidad porque a medida que van apareciendo servicios, se puede percibir que eso va a reducir la atención personal, ¿no? ¿Mm? Bueno, pues, no sé, por poner un ejemplo, el hecho de que una entidad bancaria pues se traslade los servicios de atención personal, pues a lo mejor a un cajero automático o a otros canales Ujú. digitales, pues puede ser percibido de esa forma, ¿no? Eh, pero lo que fue ocurriendo es que se fueron creando numerosas formas de mantener esa comunicación que antes no existía, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues hoy en día es mucho más fácil para una persona sorda comunicarse a través del móvil, Ujú. ¿vale? Que con cualquier entidad, quiero decir, una entidad social o de gobernanza, es mucho más fácil hacerlo a través del móvil porque puede utilizar su lengua de signos, puede haber una teleinterpretación, etcétera, con la otra persona. Y antes esto era mucho más complicado, porque requerías que presencialmente tú fueras a ese lugar, fueras con un intérprete, ¿de acuerdo? Ujú. Igual podemos pensar con personas ciegas, ¿no? Fíjate que al principio mucho revuelo porque, oye, teléfonos móviles que no traen un teclado físico. ¿Cómo la persona ciega va a poder manejar ese dispositivo, ¿no? Claro, y ahora he dictado por voz. Claro, pues ahora lo puede manejar con voz, puede hacer gestos en la pantalla, en fin, el rango de funcionalidades y de formas de interactuar con otras personas, ya sean personas con discapacidad o sin discapacidad, se amplía mucho siempre y cuando no existan barreras de accesibilidad. Sí, incluyendo objetos como las gafas Meta de Ray-Ban y objetos así que para personas con dificultades visuales están siendo fantásticas. Ujú. Sí. Dentro de este proyecto Psicología que Transforma, ponemos mucho el foco en la transferencia de conocimientos, es decir, la capacidad de convertir los conocimientos teóricos que la ciencia de la psicología construye, encuentra a las aplicaciones prácticas. Y tu trayectoria profesional es un ejemplo de esta bidireccionalidad, de esta relación entre la investigación y la transferencia social. Queríamos preguntarte un poco por esa experiencia tuya, sobre todo por algunos de los proyectos en los que has estado trabajando y que nos hablases un poco sobre ellos y sobre cómo han tenido ese impacto. Bueno, aunque, como te decía, a lo largo de todo el tiempo que me he estado dedicando a este ámbito, eh, bueno, hubo una serie de años que trabajé directamente en empresas y organizaciones que pertenecen a Fundación 11, Ujú. ¿vale? Que yo diría que es la organización que más ha hecho y que más está promocionando el tema de la accesibilidad y de la accesibilidad tecnológica. Y bueno, desde hace unos años que estoy más en el ámbito académico, en la universidad, pues sí que hago esta labor más de transferencia, ¿no? Bueno, podría ponerte un ejemplo de algunos de los proyectos en los que hemos estado colaborando en los últimos años, ¿no? Fundación 11 trabajan siempre eh, con las tecnologías, ¿no? Que están, digamos, siendo más emergentes, ¿no? Con el objetivo de que cuando esas tecnologías estén disponibles en el mercado, digámoslo así, no vengan ya con unas barreras de accesibilidad. Entonces,
pues últimamente trabajan mucho eh, en el ámbito de la inteligencia artificial, de la robótica. Tienen un proyecto en el que he colaborado muy interesante en ese ámbito que se llama Access Robots, en el que, bueno, pues es un robot de asistencia que puede servir de guiado en grandes superficies, como estaciones de metro o aeropuertos. Y el último proyecto en el que estamos colaborando, que es, bueno, yo creo que si quieres podemos comentar un poco Ujú, más, es un proyecto que se llama AIJO. Es un proyecto que trabaja en el ámbito del empleo con apoyo para personas con discapacidad. Y bueno, pues se trata de integrar la tecnología dentro de esos procesos de empleo bueno, que se vienen desarrollando de una forma un poco más tradicional y que ahora pues tratan de ser facilitados mediante la tecnología. ¿y dentro de ese proyecto nos puedes contar algo con un poco más de detalle? Sí, bueno, a ver, primero definir un poco en qué consiste el empleo con apoyo, ¿vale? El empleo con apoyo es una modalidad de empleo protegido, es decir, tiene una serie de beneficios que trata de integrar a la persona con discapacidad dentro del empleo, ¿vale? En la empresa y en ese proceso, pues se le da una serie de apoyos a través de una figura que es la figura del preparador o preparadora laboral, ¿vale? Ujú, Eh, bueno, los perfiles que suelen estar dentro de esta categoría del empleo con apoyo suelen ser personas con trastornos del desarrollo, discapacidad intelectual, también problemas psicosociales, suelen ser los usuarios principales. Entonces, claro, ¿qué papel tiene la tecnología dentro eh, de este ecosistema, ¿no? Porque al final podemos pensar en un caso concreto, en una persona con una discapacidad intelectual que trabaja, por ejemplo, como auxiliar administrativo, ¿no? O ujú. como conserje o bedel dentro de una empresa. Y tiene que realizar una serie de tareas. Habitualmente, el preparador laboral tiene que acudir a ese puesto de trabajo, estar acompañando a esa persona de forma más o menos intensa y recordando cómo se realizan las tareas. ¿De acuerdo? Es decir, es un trabajo muy intenso, muy demandante, muy Mm, constante. sí, sí. Eh, lo cual conlleva también que a veces la persona, el trabajador, ¿no? Trabajador con discapacidad, puede vivir esto con una especie de sentimiento de dependencia, ¿no? Es decir, al final eh, estás realizando tu trabajo, pero necesitas apoyo de una forma más o menos continua, digámoslo así, ¿no? O la presencia física de ese preparador. En este proyecto AIJO lo que se ha desarrollado es una aplicación móvil también para el trabajador y un ecosistema de aplicaciones que permiten que esos preparadores laborales creen tareas, creen recursos, alarmas y estructuren un poco la jornada laboral de la persona, de forma que la persona, desde su puesto de trabajo, con su dispositivo móvil, eh, puede, eh, eh, digamos, hacer el seguimiento de las tareas que tiene que hacer, ¿vale? Con información en pantalla, instrucciones adaptadas y demás, con lo cual reducen el tiempo que necesita que el trabajador esté, o sea, que el preparador esté físicamente con ellos, ¿no? Ujú, Eso mejora un poco o bastante, dependiendo de los casos, eh, el sentimiento de independencia claro. del trabajador, Si, ¿no? si no tiene una persona que está no se siente como guiado, paternalizado de una forma tan intensa. Ujú, sí. Y otra ventaja es que esa tecnología está disponible las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Con lo Claro. cual la persona puede, pues, en un momento determinado, consultar esa información antes, durante, después del trabajo. Tiene un canal directo con su preparador, ¿no? En el caso de que necesite contactar con él. Y bueno, pues la verdad que es un proyecto que está teniendo bastante aceptación. Y bueno, creo que son ya más de 1000 usuarios los que tenemos en la plataforma.
más de 200 entidades de personas con discapacidad. Ya se ha hecho, de hecho, hemos exportado un poco este modelo y ya hay entidades de Ecuador y de Costa Rica que lo han estado utilizando y bueno, es un caso, digamos, de éxito donde Mm. aplicar eh, medidas de accesibilidad y el conocimiento de Claro. los usuarios, pues da lugar a un servicio tangible. De hecho, te íbamos a preguntar qué el impacto habíais observado, pero visto que se ha hecho una transferencia a empresas de otros países, Ujú. tiene que haber sido muy alto. Ujú. Sí, y la verdad que esto, claro, requiere también un cambio un poco cultural y de mentalidad, ¿vale? Entendamos que este proceso, sobre todo cuando hablamos con personas con trastornos del desarrollo, acompaña un poco el propio cambio que hay en la sociedad, ¿no? Si Ujú, nos preguntaran hace, qué digo yo, 30 años si una persona con discapacidad intelectual o con síndrome de Down podía ser un estudiante universitario, posiblemente dijéramos que no, ¿vale? mm, Eh, y ahora tenemos muchos casos de personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down en la universidad, ¿de acuerdo? Es decir, a medida que la sociedad cambia el enfoque y nos damos cuenta que es una cuestión también de apoyos, ¿no? Que son apoyos que también damos desde la psicología, pues nos damos cuenta de que a lo mejor la tecnología no es algo complicado que deba ser ajeno, ¿no? a estos perfiles, sino que depende un poco de integrarlo y que esta herramienta también para esos perfiles de discapacidades intelectuales, problemas cognitivos, etcétera, puede ser igualmente pues una herramienta, ¿no? en su bienestar. ujú. Vale. No queríamos terminar la charla contigo sin antes preguntarte cuál es para ti la barrera digital más importante o más necesaria de retirar. Es decir, si pudieses eliminar una barrera digital mañana mismo, ¿cuál sería? Pues verás, cuando hablamos de barreras digitales, como decía, hay veces que se tiende a pensar en algo tecnológico, ¿de Hmm, acuerdo? Pero yo en este punto lo que destacaría es la falta de empatía, ¿vale? En la tecnología muchas veces tenemos que pensar que la tecnología se diseña por personas que a menudo son personas jóvenes, ujú, bien educadas, con ujú, grandes conocimientos tecnológicos, que viven en grandes ciudades, ¿no? Y ahí hay una brecha, digámoslo así, en ponerse en la piel o en pensar que los usuarios de esa tecnología pueden ser personas que no tengan las mismas capacidades que aquellas que las diseñan o que las ujú, programan, digámoslo así, ¿no? Eh, eso digamos que es la principal barrera porque está a la base de que luego la tecnología pueda tener unas características que puedan ser de dificultad o que presenten directamente barreras para la interacción. ¿De acuerdo? Bueno, es un ámbito en el que, por supuesto, también se está mejorando mucho, ¿no? Hoy en día, pues, los perfiles tecnológicos tienen cierta formación también en interacción persona-ordenador y saben que el diseño para todas las personas, pues, es una característica del buen diseño también. Pues creo que con este mensaje me parece que es el más importante, quizá que por el que podríamos cerrar, ¿no? La idea de que muy bien que tengamos cada vez más claro todos en la cabeza, pues la idea de que hacer las cosas tienen que ser de formas accesibles y que eso a veces pasa pues por modificaciones tecnológicas, por hacer los botones más grandes o la visualización o el tamaño de letra, pero que quizá el punto importante es ese cambio de paradigma, ¿no? Y la idea de hacerlo desde una visión mucho más empática y mucho más entendiendo que la mayoría de la población no es un hombre joven de 25 a 35 años que vive en una gran ciudad. Sí, exactamente. Pues, Nacho, muchísimas gracias por venir y por concedernos esta entrevista y por clarificarnos y dejarnos
tan claro ciertos conceptos, ciertas ideas y sobre todo lo importante de ciertos aspectos de la accesibilidad que quizá no siempre teníamos tan en cuenta. De Así que acuerdo. nada, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros y darme también la oportunidad de divulgar estas temáticas que yo creo que, bueno, muchas veces no se conocen muy bien y a mí me parece que es un ámbito donde desde la psicología se puede aportar también mucho de nuestro conocimiento. No podemos estar más de acuerdo. Para esto también son estas jornadas y estos espacios y de verdad muchísimas gracias. Esperamos que en el futuro podamos contar contigo para más, más divulgación sobre este tema, que de verdad estoy de acuerdo contigo. Es poco conocido, quizá poco visible o no tanto como quizá debería y muy valioso. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en las mejores plataformas podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.